Estamos en comunicación con Oscar Escobar, quien es el papá de Camilo. Camilo fue asesinado el 10 de enero del 2019 en el barrio de Caballito. Camilo había ido a hacer sus compras marihuanísticas, como podríamos haberlo hecho Matías o yo, inclusive Rodrigo o cualquier otra persona consumidora de cannabis. Y resulta que en el lugar se encontraba otra persona más también realizando una compra y descargó un arma en el cuerpo de Camilo provocándole la muerte. A partir de ahí la causa se llenó de irregularidades, no escuchando a la querella de la familia. Y ayer justamente se realizó una conferencia de prensa en la puerta de los tribunales de ahí de la calle Talcahuano, el 500, para comentar algunas novedades que hubo en la causa y que, bueno, Oscar nos va a ayudar a poder comprender cuál es la situación de la causa actual. Bienvenido, Oscar, te saluda Natacha, Matías y Rodrigo. Hola chicos, muchas gracias por darme esta oportunidad para que se conozcan todos estos casos que suceden a lo largo de todo el país. Y quiero corregirte Sí, algo. claro. Mi hijo estaba dentro del lugar ya comprando marihuana cuando llega otro chico conocido de mi hijo con un sujeto con que el vendedor había programado una venta importante de flores de marihuana. Este supuesto comprador, vestido de civil, por supuesto, con una campera, les mostró el dinero, los chicos le dieron la droga, en ese momento sacó una chapa, dijo policía, todos al piso, y mi hijo, Camilo Caupolicán y Matías Rafín intentaron salir del lugar, y en un conato de agresión mi hijo le golpeó el rostro a este criminal, en un acto temerario y propio de la juventud y la ingenuidad. Y este asesino, hijo de mil puta, le disparó en el centro del pecho con una 9 milímetros, con un proyectil FBL, que es el mismo que le proveen a todas las fuerzas de seguridad, y huyó del lugar corriendo. A 20 metros hay una heladería. Había un señor mayor que lo quiso detener porque la explosión se escuchó, eran casi la medianoche del 10 de enero, un día hermoso, lleno de calor, con mucha gente en la calle, es en el barrio de Caballito, al 1500, lleno de cámaras, todas las familias son de clase media, por poner un nombre, Sí. y tienen cámaras. Quedó completamente filmado, el tipo se retiró del lugar. El testigo fundamental, que le vamos a poner 3 letras, AAT, que son las iniciales de su nombre y su apellido, se quedó en el lugar intentando, lo sacó a la calle de los pies a mi hijo, intentando hacerle RCP y mantenerlo con vida hasta que llegara el SAME. Rafín salió corriendo, bueno, el asesino por supuesto desapareció, pero tuvo el tupé de regresar a los 12 o 13 minutos cuando ya estaba todo el operativo, el SAME, la doctora a cargo, toda la policía. Y este chico cuando lo vio empezó a los gritos, ese es el que mató a mi amigo, el que mató a Camilo, el que mató a Camilo, y a 35 metros del lugar hay planimetría del hecho, dicha por el testigo. El tipo se fue tranquilamente, nadie lo detuvo, nadie lo identificó, etcétera. Voy a hacer un paréntesis Sí. permitímelo, Sí, por supuesto. porque hay un caso que no es muy, es bastante reciente y fue muy famoso, que es el de Lucas González, donde actuó el abogado, el doctor Dalbón, Sí. donde se prueba paradigmáticamente cómo actúan las fuerzas de seguridad para manipular las escenas del crimen y la cadena impresionante de encubrimientos que hay. Porque, por ejemplo, en las imágenes tomadas por los vecinos, etcétera, que la Fiscalía pide una hora antes y una hora después, no aparece en ningún momento ni la ambulancia ni los patrulleros. A buen entendedor quiere decir que hay cámaras que fueron borradas o secuestradas u ocultadas. Nosotros sospechamos de que tuvo la libertad, la connivencia de la comuna actuante para retirarse del lugar.
Eso en primer término. Este joven que le estaba haciendo RCP pidió demorarlo a la fiscalía de turno, que era la doctora Laura Bellocchi. La doctora se negó a demorarlo, no a detenerlo, a demorarlo, porque era el testigo clave de un homicidio, y solamente después de larga insistencia permitió el secuestro de su teléfono, que fue muy útil. Pero el chico ese mismo día se fue del país. Claro. Y nadie sabía dónde estaba. La querella, motus propio, las familiares y los abogados y amistades, teniendo la dirección de este joven, hablamos con la familia. La familia tenía mucho miedo que el papá, en este caso yo, tomara alguna represalia, y yo le dije que lo único que queríamos saber era la verdad y que estábamos del lado de la vida, que queríamos que este chico volviera y contara la verdad. Incluso con nuestro propio dinero le pagamos el pasaje y volvió del país en que estaba, y lo llevé yo personalmente desde Ezeiza hasta la fiscalía, y la división homicidio me pidió que por favor no lo tocara, que no lo agrediera. Por supuesto que yo se los comprometí, así cumplí, y se lo entregué a un oficial a 200 metros de la fiscalía, y el oficial lo llevó a declarar. Ese día fue el 27 de junio del 2019, donde este chico descubre toda la operación y dice lo más grave, ¿no? Que lo dejan ir al asesino. Que lo dejan ir al asesino delante de todos los policías y todo el procedimiento de examen, todo, sí, claro. Cuando nosotros le pedimos al ente investigador, pero habían declarado en el sumario policial, nunca más declararon ante sede jurídica. Una de las primeras grandes desavenencias que atrasó toda la investigación. Por el hecho del golpe de mi hijo sobre este criminal, quedaron en el lugar rastros que fueron recogidos por la división homicidio, que hizo un muy buen trabajo, sobre todo un oficial de ellos, que no sé si puedo nombrarlo, excelente oficial. Recogieron todas las muestras y fueron llevadas a antropología forense. El juez del momento dijo que no tenían no sé cuáles son los elementos químicos que se usan para identificar el ADN, hasta que después de larga insistencia se consiguieron, y el informe de antropología forense es indubitable, porque habla hasta de una tribu, desconozco los términos técnicos, ¿no?, de la ciencia de la antropología, o sea que está totalmente identificado el ADN. Bien. Por un lugar. Y luego, sí. No, yo, Oscar, porque quiero ir como por ahí alguna pregunta concreta, no sé si te estoy cortando en el relato, pero... Pero con respecto al tema del ADN, cuando ya tienen el ADN, ¿qué sucede? ¿Lo detienen o no sucede eso aún teniendo la identificación del asesino que se termina dando cuenta de que es un policía de la Federal, ni más ni menos? ¿Lo van a detener o qué es lo que sucede? No, lo que pasa es que vos tenés una muestra de ADN, pero tenés que tener un sujeto con quien cotejarla. Claro. Y el sujeto con quien cotejarla era un NN. Porque no se sabía, perfecto. Claro. Se hacen las filmaciones, después de larga insistencia nosotros logramos la optimización que la hizo Gendarmería, y le pedimos a la Fiscalía que las publique inmediatamente, pidiéndole identificación si alguien lo conoce. Incluso el Ministerio de Seguridad manda una orden que todas las comisarías tienen que tener el cartel del asesino, que tampoco es muy reconocible en las fotos que tienen. En las que tenemos nosotros está mejor, y lo hicimos motus propio, y lamentablemente una de las fiscales, una chica muy joven de la Fiscalía 59, porque la fiscal, disculpadme que hago un interruptus ahí, yo estuve en un programa de televisión donde dije lo que la Fiscalía había procrastinado todas las medidas que podían llevarnos al asesino. Porque esta fue una operación donde por interpósitas personas hablaron con el que vendía la droga y le dijeron que iba a ir Juan,
y a último momento dijeron que Juan no iba a ir, que iba a ir Pedro. Es una forma de decir, ¿no? Sí. Entonces nosotros pedimos la intervención del teléfono de ese sujeto y le dijimos, doctora, acá no se trata de si son amigos o no son amigos. Tienen que estar en comunicación por seguridad propia, porque están complicados en un homicidio y la calificación era partícipe necesario, que es lo mismo que ser el autor, ¿no? En la pena. La fiscalía nos habló de no violar la intimidad, etcétera, 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 hasta que después de largo tiempo el juzgado a cargo le ordenó a la fiscalía que provea lo solicitado por la querella, de lo que resulta que han estado permanentemente en comunicación. Ahora saltamos a otro plano. Ya tenemos las fotos. Yo llevaba la foto de mi hijo y debajo pegaba la foto del asesino y ponía, fuiste a la escuela con él, participaste de un equipo de fútbol, de vóley, de lo que sea, lo conocés del barrio, compraba en tu kiosco, cargaba combustible donde vos trabajás. Hasta ese momento no sabemos la identidad. El día 4 de junio tuvimos la suerte de pegar cerca de una escuela en el barrio de Liniers, carteles, que la policía se encargaba de sacar. Aparte hay varios testigos, dueños de comercios, donde han sido interrogados, siendo que ellos tenían la obligación de buscarlo. Claro. Una persona que no voy a identificar, porque lamentablemente la fiscalía sí lo identificó su sexo y su teléfono, cosa que no debería hacer, porque están en el programa de protección de testigos. Efectivamente, y porque están en el programa de recompensas. Bueno, ahí la persona dice el nombre, el apellido, etcétera, etcétera. Resulta que este sujeto que había hecho el trabajo de hacer la negociación telefónica vive relativamente cerca y fueron a la escuela primaria y secundaria. Donde estaba el cartel este que ustedes habían pegado. Claro, la chica nombra un programa de televisión, pero seguramente es muy cerca de la escuela, que después nos enteramos cuál era, que había ido este homicida con el otro que hacía negocios en contra de la ley de estupefacientes, ¿no? Sí. Bueno, hay muchísimas pruebas, hay muchos cruces telefónicos. Ese mismo día el tipo 40 minutos después aproximadamente rebota la antena de Uspallata 3550, que es el Churruca, se fue a atender ahí porque perdió un pedacito de diente y su sangre fue la que permitió identificar. El equipo de antropología forense, que es uno de los mejores del mundo, el argentino, identificó hasta una tribu que te explica de dónde vienen. Sí, el equipo, sí, el EAF es muy reconocido, sí, a nivel mundial. Ahora, claro. Oscar, yo para consultarte, porque sinceramente nos queda muy poco tiempo y hay que seguir con otras notas luego, para poder resumir en cómo desencadena la identificación del asesino. Luego de que hacen, yo porque me estoy adelantando un poco, pero realizan una llamada al juzgado, ¿no es cierto? Una llamada anónima, que es esta persona con la que se encuentra con el afiche que ustedes habían pegado cerca de la escuela, y es así que logran tener un nombre y un apellido para poder constatar con el ADN que el EAF pudo recabar en la escena. A partir de ahí, ¿qué sucede, Oscar? Porque ustedes ayer hicieron una conferencia de prensa en tribunales. Bueno, a partir de ahí la fiscalía actuante arma todo el legajo, el plexo probatorio, y lo manda al juzgado solicitando el allanamiento de un montón de lugares y la detención de este individuo y de los otros dos que estaban complicados. Bien. El juzgado, no sé por qué motivo, le rechaza esa medida. Y la fiscalía lamentablemente apeló a la Cámara. Y cuando apelan a la Cámara, es una cuestión técnica, la Cámara tiene la obligación de darle vista a las partes. Claro. O sea que el asesino sabe que lo están buscando ahora y los otros dos también. Por eso hicimos la conferencia. Nosotros no violamos el secreto de sumario. Y por la desesperación que puede tener cualquier familiar de saber que hace más de un mes, el 4 de junio fue la llamada, y miren a la fecha que estamos y no está detenido. Yo creo, si me permitís,
porque no quiero hablar solo de mi hijo. Hay miles de chicos en el país que le podemos salvar la vida y haciendo cosas muy sencillas, poniendo, por ejemplo, audio y video dentro de los juzgados, dentro de la fiscalía, porque los papás, las mamás que han tenido la desgracia de tener un hijo muerto por una fuerza de seguridad, sufren las peores aberraciones, el peor tratamiento, violando la ley 27.372, que es la ley en defensa de la víctima. Porque yo sé que es una radio y tiene muchas cosas que hacer. Lo más importante es que presionamos al juez Marco Fernández a que cumpla con su obligación, que detenga al asesino que ya está identificado y que aparte está armado y que puede matar de nuevo. Y les advertimos que hay que tener mucho cuidado en su detención, porque entre paréntesis puede ser asesinado o muerto en ocasión de la detención, porque hay mucha gente atrás de él. Les agradezco Oscar, mucho esta oportunidad. No, te agradecemos a vos un montón. Vamos a estar al pendiente de cómo se va sucediendo el transcurso de la causa. Oscar, te mandamos un abrazo muy grande, también desde el espacio de familiares y amigos de Luciano Arruga. Te mandamos un abrazo muy grande, con mucha fuerza. Y bueno, nada, desde acá también desde la retaguardia de Hora Libre te acompañamos. Bueno, yo los conozco a ustedes, compañeros, y mi hijo muerto fue 2 veces a la marcha de Luciano Arruga, como también fue a la de Mariano Ferreira, porque venimos de una familia, mi padre fue detenido, desaparecido, gracias a la suerte apareció. Les agradezco muchísimo, compañeros, y les quiero preguntar dónde salen, porque por ejemplo, familiares de Mendoza quieren saber. Por www.laretaguardia.com.ar. Igualmente, Oscar, yo en estos días te voy mandando los recortes para que puedas difundir esta nota completa. Ah, bueno, muchas gracias. No, gracias. Natacha. Natacha, ya hablé. Yo conozco a los compañeros de la retaguardia, conozco a un compañero como de mi edad, un poco menos grandote, que han estado con Kiki Lescano, que siempre están en la lucha, cosa que les agradecemos, y que si no fueran por ustedes, por ANRED y por otros grupos de contrahegemonía, ¿no? Sí, exactamente. Nadie se entera. Así que la tarea que hacen ustedes es loable y hay que impulsarla y hay que también financiarla. Gracias, Oscar. Te mandamos un abrazo muy, muy grande. Gracias a ustedes, compañeros. Gracias. Hablamos con Oscar, el papá de Camilo, quien fue asesinado a manos de un policía de la Federal en un procedimiento por lo menos dudoso, porque hay un detalle que no dijimos muy rápido, porque nos está esperando la próxima nota, es que este poli, cuando se retira del lugar, se retira con un bolso lleno de guita y lleno de flores de marihuana. Eso no volvió a aparecer claramente. Y resulta que ahora, una vez que, después de todo el camino de recorrido de poder identificar al maldito asesino de la Federal, resulta que la misma justicia, por la apelación, termina dejando al descubierto que los estaban buscando. La verdad que es bochornoso. Labores como las que hace Oscar, Moni, la mamá de Luciano, y tantas otras familias, nada, la verdad que siempre es inalcanzable su laburo, ¿no? Bueno, nos vamos del aire, Nachito, es todo tuyo.